Hola Capricornio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a decretar desde ya que excelentemente bien, claro que sí, claro que sí. Vamos a decretar tú conmigo que esta semana será una semana excelente, llena de avance, de luz, de prosperidad, de crecimiento y de muchísima evolución. Aquí tu amiga Jenny de Soltarot, agradecida por tus energías, por tu presencia. Como siempre, gracias, gracias, gracias por estas hermosas energías tuyas, Capricornio. Vamos a empezar desde ya con una carta de los oráculos que nos dicen, cuidado con las falsas apariencias. Vamos a ir hacia dónde va esto dirigido esta semana para mis Capricornios preciosos. Cuidado con, fíjate que vamos a sacar otra carta oracular para determinar qué es lo que está pasando acá, por qué sale esta carta para ti. Ve tomando nota con los números. De momento el número 2 va a estar siendo importante para ti. Número 2 y número espejo 22, porque esto es un espejo que se refleja. Te voy a decir algo. Ten cuidado con la imagen que quieres vender o ten cuidado con la imagen que te venden. Por eso es que voy a sacar otra carta oracular que me ayude a despejar esta carta que tiene doble significado. Sí, señor, número 45, 54, importante para ti esta semana, Capricornio, hora de marcharse, hora de irse a una situación, ya esto me lo aclara completamente todo. Hora de tomar una decisión de marcharse, de retirarte de un lugar, de un sitio, de dejar de tener que ponerte una máscara para intentar quedar bien con personas que poco o nada te importan o quizás ellos tampoco se preocupan por ti. Capricornio, es importante que estas energías se unen. Te voy a decir por qué. Porque es momento de retirarte. Si estás en un sitio, llámese empleo, no sé, a nivel de sociabilización, amistades con las que tienes que vestirte de otra persona o intentar no ser tú, tratar de no ser tú para encajar, es momento de marcharse de ese sitio. Allí tú no pintas nada. Queremos estar en los sitios, en los lugares, en las situaciones y con las amistades adecuadas en las que podamos ser nosotros mismos, en las que podamos manifestarnos de cara limpia, sin tener que ponernos máscaras, sin tener que cambiar de repente nuestra forma de vestir, nuestra forma de actuar, de hablar, porque a X o determinada persona le molesta. Pues mire, ¿sabes qué? Va a ser que ya en mi vida tú no vas a estar. Así que es importante que tomes conciencia de esto. Posiblemente este mensaje no resuene con todos los Capricornios, sois muchos, pero si resuena contigo, atento, atenta a esas situaciones en las que tú sientes que tienes que encajar, como que a juro. Si no te queda esa talla, es porque no es la tuya. Pues mira, simplemente pasas a otra talla y ya está. No hay que forzar las situaciones, jamás. Jamás y nunca. Valemos, tú vales mucho, Capricornio. Tú eres un ser sumamente valioso y no tienes nada, absolutamente nada que demostrarle a nadie. Vamos a sacar aquí otro oráculo que nos dice: la naturaleza te llama, con su fuerza sanadora te quiere tocar, llenar y proteger. Eres un ser bendecido, Capricornio, un ser bendecido, un ser querido por la vida, un ser querido por el lado invisible que te llama. Date la oportunidad de conectar cada vez más contigo, con tu interior. Aléjate de las personas falsas, aléjate de las personas que de repente quieren imponerte ciertas circunstancias en tu vida que sientes que no encajan en ti. No tienes por qué hacerlo. Permítete conectar con la naturaleza. Si tienes la posibilidad de ir a la playa, ve, camina por la arena descalzo, por un campo, una montaña. La naturaleza te llama, tus instintos naturales te llaman, tu ser interior te llama, medita. Conecta contigo, ora, haz oración en lo que tú creas, independientemente. Ya sabes que yo no manejo el tema de religiones, simplemente son energías y en este caso de mucha luz. Conecta con tu luz interna, escúchate y allá donde tú sientas que no seas amado, que no puedas amar, pues es hora de marcharse, es hora de retirarse. Así de simple. No tenemos tiempo para perder el tiempo. También tenemos acá el número 20. Fíjate que cuenta relación con el número 2. 20, 22, número 2, 45, 54 para Capricornio. Vámonos al tarot. Esta semana he querido estar con el tarot de los animalitos porque lo amo, simplemente porque lo amo, me encanta. Fíjate qué importante, que el rey de invierno que nos representa al rey de espadas, nos está hablando de precisamente como es la primera carta que me sale, representa tu impronta.
tu impronta de ser una persona imparcial, una persona inteligente, muy respetado, tiendes a ser a veces hasta impasible, ¿no? Pero aquí nos está hablando este rey de espadas junto con él, que está fuerte, ¿no? Porque fíjate que este es un momento muy importante en el que se te pide que te comuniques y te expreses con claridad. Fíjate que me ratifica en esta energía que seas tú por encima de todo aquello que esté a tu lado. Siempre, siempre sé tú. No me bajes la cabeza porque se te cae la corona. Rey, reina de Capricornio. Eres tú, independientemente que a los demás no les guste. No es culpa tuya. No es tu culpa, es ellos, que ellos vean a ver cómo se trabajan, qué hacen. Pero tú, por ser genuino, por ser tú, por ser una persona totalmente cabal, una persona original, trabajador, trabajadora, fuerte de carácter, bien sentado y con tus determinaciones muy claras en la vida. No tienes por qué cambiar para que nadie se adapte a tu vida. No, señor, tú adaptarte a la vida de nadie. Aquí me están hablando que muestres tus objetivos, que te muestres muy objetivo, muy impasible y que actúes de la forma más profesional posible, tanto como los demás como contigo mismo. Que no te autosabotees. Es muy importante evitar el autosaboteo. Si necesitas un consejo, busca a alguien experto, una persona querida, una persona allegada, que tú admires y que te quiera, que tú quieras, un padre, un abuelo, un tutor, un mentor, un profesor, una persona que esté contigo en las buenas y en las malas. O digo yo, en las buenas y en las no tan buenas, ¿no? Que tenga más experiencia con la que puedas contar. O en este caso también puede ser que tú estés siendo esa persona para alguien más. Fíjate lo que me están diciendo. Ahora mismo es el momento de expresar tu amor, tu afecto a las personas que te quieren y que tú quieres, a tu familia. Quizás de alejarte de seres que están en tu vida que no te aportan, marcharte de lugares en los que ya tú no sientes que te nutres, ¿no? Es momento de aportarle amor, expresar amor a tu familia, a tus seres queridos, a tus amistades sinceras, de verdad. Y trates ya no importa que sean parientes de sangre o esos amigos íntimos que forman parte de la familia que elegimos, porque elegimos familia, mucha familia que no es de sangre, pero son nuestros hermanos del alma, y así se lo decimos, así se lo hacemos saber. O una madrina, un padrino que sentimos que no corren nuestra sangre por sus venas, pero los amamos con locura. Es momento de mostrar el amor a ellos, estar con ellos, escucharlos, prestar atención a los mensajes que son sabios. Me dicen que también es un buen momento para darte un espaldarazo, de ponerte la manito en la espalda, por tu sacrificio, por posiblemente estar haciendo las cosas bien a nivel de pareja, a nivel romántico, por la buena crianza que le estás dando a tus hijos, por la buena crianza posiblemente que estés apoyando con tus nietos también, ese amor que estás dando. Vamos a seguir sacando cartas de este tarot. Tenemos aquí la liberación. Me encanta el arcano mayor número 13. Este arcano mayor es el de la muerte. Nos habla de que dejas atrás un pasado. Sí, señor, ya es hora de marcharse. Dejas atrás un pasado, sigues adelante con cosas nuevas, con victorias nuevas, con luz nueva. Este final se te dice que es el primer paso hacia un futuro más feliz. No es necesario ya mantener falsas apariencias, no es necesario vestirse de lo que no eres. Márchate de esos sitios, aléjate, rompe con esa energía, Capricornio, que a ti no te corresponde en lo absoluto, en lo absoluto. Te liberas de algo, la muerte nos manifiesta el fin de algo y el nacimiento de cosas nuevas y cosas maravillosas para ti, claro que sí. Otro arcano mayor, tenemos aquí la sacerdotisa. Me gusta muchísimo la energía porque es el momento de hacer una pausa y reflexionar con respecto a lo que estés haciendo, con respecto a tus decisiones que estás tomando. Fíjate qué importante. Es momento de confiar en tus dones espirituales, en lo bueno y en lo bien que haces tu trabajo, en lo bien que amas a tu gente querida, en la buena persona que eres. No escuches a aquellas personas que por estar llenos de envidia posiblemente, o de que vean en ti una persona inalcanzable, quieren intentar bajar tu brillo y tu luz.
No, tú tienes mucha sabiduría, Capricornio, eres una persona bastante sabia, bastante potente, confía en tus dones espirituales porque tu intuición divina lo penetra todo, lo cura todo y atraviesa cualquier tipo de obstáculo y problema. Aquí hay celebraciones. Muchos de mis Sagitario, de mis Capricornios, Sagitario puede ser que sea importante para ti, toma nota de ese signo. O quizás lo tengas en tu carta astral bastante presente. Fíjate que tienes un buen motivo para celebrar esta semana. Puede ser un compromiso. Me gusta mucho un compromiso, una boda, un anuncio de nacimiento. Recuérdate de mimar a aquellos que amas. Es que me sale mucho esta energía de estar con la gente que realmente amas y te ama. Muy bonito. Y demostrar el afecto, el cariño a las personas que realmente se lo han ganado. Vamos a sacar para ti. Qué belleza de mensaje, Capricornio. Unas letritas de poder. Me han salido un montón, pero bueno. Esto puede estar en el nombre, en el apellido o en el apodo de alguna persona importante para ti. Empezamos con la letra D, la U, momento, L, la letra E, la letra, otra vez la E, R y la letra A. Letra D, U, L, E, R, A. Unos gestos de poder para Capricornio, por favor. Mira, música, alegría, celebración, festejo, compartir, encuentros, volar alto, sueños que se hacen realidad. Caballito al lado nos habla de sueños que se ponen que se hacen realidad. Ser impetuoso, dejar de que se caiga, romper las barreras, salir corriendo a galope vivo por el campo, en la naturaleza y dejar que cada quien piense lo que quiera pensar. Tú a por tu vida. Tenemos una espada, una daga preciosa que nos habla de esos fines que tienes que poner en tu vida definitivamente, ya marcar límites, hasta aquí llegó algo, cortar con algo definitivamente, porque viene un nuevo nacimiento en tu vida. Y esta preciosísima estrellita de mar nos habla de la resiliencia, esa capacidad de ser resiliente, de ser capaz de superar cualquier obstáculo, independientemente de lo que suceda. Tú tienes la capacidad de regenerarte y salir airoso y adelante allá donde vayas. Wow, Capricornio, hermoso mensaje para ti. Me ha encantado. Besitos, abrazos. Si te ha gustado este mensaje, dame un like, suscríbete, comenta. Y si quieres una lectura personalizada, déjamelo saber en la cajita de comentarios y enseguida nos ponemos en contacto contigo. Un besito, te quiero mucho, Capricornio. Hasta la próxima semana.